Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente en un gran capítulo de historias de músicos. Historias maravillosas en esta segunda etapa que estamos haciendo de estos programas, donde hemos traído a los mejores maestros, a los grandes músicos, a todas aquellas personas que han hecho cosas tan maravillosas por nuestra música. Y hoy tengo el privilegio y el gusto, y para mí lo es, de tener a un gran amigo y un gran trompetista, un hombre con unas grandes condiciones, sin duda alguna uno de los mejores trompetas y músicos que hay en nuestro país. Con ustedes el maestro Carlos Acosta. Carlosito, ¿cómo estás? Hola hermano, muchísimas gracias. Muy amable por la invitación, ¿no? Aquí contento, como hablar de mi vida, de la música, de muchas cosas. Claro que sí, hermano, es un privilegio tenerte acá. Carlitos, ¿sabes que yo tengo una anécdota que me llama mucho la atención? Y es que hace poco que estábamos haciendo una grabación en un programa de televisión, se acercó una muchacha y me dijo, preguntándome quién había grabado las trompetas de lo que habíamos hecho en ese momento, que era de la constelación. Y bueno, yo le conté quién lo había hecho y me dijo, ¿y usted conoce a Carlos Acosta? Me dijo así. Y dije, claro, es uno de los super grandes maestros que yo conozco, un gran amigo y todo lo demás. Me dijo, pues es el músico que más admiro en Colombia, me dijo ella. Usted no sabía que tenía una admiradora de ese talante y que No, sigue en tu vida y que sigue en toda tu trayectoria. pero ese sí me dejó sorprendido. Sí, son personas que leen los créditos y conocen todo la trayectoria. A lo mejor te ha visto en muchos conciertos, ¿no? Debe También. ser, sí, debe ser. Como es que una muchacha compañera, pues también es saxofonista, toca saxo, pero ella trabaja también como en esto de medios, en una emisora, creo Ajá, que es en Chía o ok. debe ser ella, supongo yo. No, yo creo que es otra vez. ¿Mm? Lo chévere es que es eso, mirar cómo la gente te reconoce y sabe todo lo que ha sido tu trabajo y eso es muy bonito. No, pues hermano, yo creo que para uno de músico, de artista, y es como lo que mejor puede uno recoger en la vida, como ese aprecio de la gente, como marcar en la vida de las personas eso, ¿no? Que les quede uno siempre en la cabeza con el trabajo que uno hace. Pues gracias a Dios, uno trata de hacerlo mejor cada día. Uno como que nunca para. Usted sabe que la música, usted como músico, sabe que uno nunca dice acabé. No, de Esto ninguna es de manera. nunca acabar, pero entonces trata uno de hasta donde más pueda, hasta donde Dios le dé uno oportunidad y salud, pues ir adelante y tratar de hacerlo cada día mejor. Listo. Carlitos nace dónde, Carlos? ¿Dónde empieza tu parte musical? ¿Dónde se inicia semejante carrera tan maravillosa como la que tú has tenido? Pues mi hermano, yo tuve el privilegio, bendito sea Dios por eso, porque nací en una familia de músicos. Oh, claro, qué bueno. Entonces mi abuelito él trabajó en el guardia presidencial, en la banda del guardia presidencial. Mm, Después de eso él se hizo director de bandas de pueblo. que son buenísimas y que son grandes formativas, ¿no? Claro, eso fue lo mejor que me pasó a mí en la vida. De ahí, bueno, mi abuelo se fue para Vianí, Cundinamarca, Ujú. que es mi pueblo. Que ha dado grandes músicos, Uf, además. muchísimos a la batuta de mi abuelo, que fue el que organizó la banda. La banda tuvo un tiempo que yo recuerdo de niño íbamos a tocar a Villeta, al concurso, era fuera de concurso la banda siempre. Ya era fuera, quedó campeona nacional, ¿no? Y un Wow. semillero de músicos, y aún todavía sigue, pero la huella que dejó mi abuelo allá, pues a mí me llegaron muy niño, como a los 3 años, algo así. Oh, sí. Y yo me crié allá con mi abuelito y con mi abuelita, entonces mi niñez, del estudio mío de primaria, todo eso fue allá. En Vianney. Yo recuerdo con mis amigos, bueno, todos mis amigos de niñez están allá. Pipe, Harold, no, me pongo aquí, no termino. Sí, pero Y es una gran entonces, camada de música. claro, claro, empecé a tocar la trompeta como a los 4 años, una cosa así. ¿Y por qué la trompeta y no otro? Porque mi abuelito es un teso. Mi abuelito es un pedagogo muy duro. Él me dice mi mamá y me dice mis tíos. Ah, bueno, antes de pues, mi tío Fernando, trompetista. Oh, grande Fernando, trompeta. mi tío Mario, que ya no está con nosotros en la pandemia, bueno, se nos fue de aquí, de este mundo. Mi tío Germán, mi trombonista, mi tío Carlos, clarinetista. Claro, Entonces mi abuelo los enseñó a todos allá. qué Ellos bien. salieron de Vianney, después nací yo, Ujú. y me cuenta mi mamá que cuando yo nací yo fui el primer nieto, el primer sobrino, pues eso fue el consentido de eso. Y que cuando mi abuelito me vio y le dijo a mi mamá, ese man va a ser trompetista. Casi que nacido. Qué Empecé a bien. crecer y me dice mi mamá que bueno, en esa época estaban los almacenes Ley. Sí.
Y a mí me llevaban siempre de niño y yo siempre cogía, había muchos instrumentos de plástico. Sí, era Y yo le echaba mano a la los- trompeta. ¿Qué va? Sí. Estabas predestinado para ser trompeta. Entonces llegué a Vianney, empecé a estudiar y cogí la trompeta de una vez, pero cuando llegué a la edad de los 9 años empecé a mudar los dientes. Ah, sí, claro. Empieza ese Entonces cambio. ahí no más trompeta. Wow. No más trompeta y... Pero me pasó algo, es que todo mi Dios es tan perfecto y todo que dejé la trompeta mientras Hacías el cambiaba cambio. de los dientes Sí. y mi abuelo me puso a estudiar bombo, redoblante y platillos. Percusión. Que eso, hermano. Esas Sí. son de las grandes cosas que yo pienso que todo músico debe tener siempre. Sí. La percusión y hacer algo de percusión y armonía también, porque eso es clave. Sí, Yo señor. empecé con ese redoblante y empezamos a ir al Festival del Porro en San Pelayo y allá empecé a tocar fandango con el redoblante. No, es una locura y el niño que uno todo lo coge rápido. Mudé los dientes y seguí con la trompeta. Ya. Seguí ahí, después me gritó mi uno, se arranque para Bogotá que aquí ya... Ya esa tu radio de escuela- acción tenía que crecer. Claro, pero entonces en Vianney todo era de memoria, cantidad de pasillos, bambucos, porros, de todo. Sí. Eso es Y lo bueno todo- de las bandas. No, hermano, y Se eso toca uno de todo. quiere, y con la disciplina, como cuando mi abuelito era militar, Ujú. entonces él era todos los días ensayo sagrado con la banda, y por la mañana en la escuela de música, en la banda, en la casa de la banda se le decía, estudiar trompeta todo el día. Era una disciplina antes y yo creo que por eso fue que hubo tantos logros lindos en la banda y todos nosotros. Recuérdanos el nombre de tu abuelito. Carlos Julio Parra Vivas. Qué bien, hombre, qué bien. Él fue el gestor de todo esto y donde esté mi abuelo. Claro, es un recuerdo muy lindo y dejó una huella maravillosa. Eso es lo bueno de las huellas que se van dejando en la música. Pues hermano, eso para mí y para muchos compañeros, Sí. porque inclusive yo voy seguido a Vianney y me encuentro con todos los que cuando yo empecé ya eran grandes, ya tocaban. Wow. Y ellos hoy en día viven allá todavía y me dicen, claro, yo recuerdo que mi abuelo era como el papá. Hasta los papás de ellos le decían a mi abuelito, Sí. don Carlos, y si le tiene que meter su correazo, métase lo que no importa. Y ellos inclusive todos le contaban los problemas así de cosas, más a mi abuelo que a los mismos papás, una cosa... Entonces esa época de allá de la banda musicalmente y mi niñez y todo fue súper, súper clave. O sea, por lo que estoy notando, creo que tú desde un principio dijiste y sentiste que de tu carrera iba a ser la música. ¿O pensaste que había otra posibilidad con otra carrera, con otra situación que te llamara más la atención? No, ¿O algo alterno, no sé? eso lo pensé ya grande. Ah, ok. Pero así, no porque yo, empezando porque como yo me quedé con mis tíos también, Ujú. todo era música todo el día. Claro. Y ese ambiente. escuché, yo creo que la mejor música que puede escuchar un niño aprendiendo su instrumento fue con ellos, porque ellos eran ponceña, Uy, sí. jazz clásico muchísimo, porque ellos más también se fueron muchos por el lado de lo clásico. Entonces yo andaba en eso. Entonces yo veía todo eso alrededor mío y dije, no, pero es la música y como empecé a ver resultados en lo que yo hacía, y no, pues Sí. por acá es. Después de eso ya volví a Bogotá y le salió mi abuelito para ser el director de la banda departamental del César. Wow. Era un poco difícil porque en esa época, pues obviamente que fuera una persona del interior, ahí dije, Sobre pues, todo en ese sector. eso era, no, y eso fue ahí donde viene el maestro Néstor García, el Sí. papá de Néstor. Sí, señor. Claro, ellos al principio con mi abuelo tuvieron Véase. eso fue, pero al final la música cura todo. La Sí, música claro. fueron súper grandes amigos, pero así hermanos. Y con toda la gente, entonces, claro, cuando yo vi acá, mi abuelo dijo, no, este man se me queda en Bogotá, y me coge calle ahí en la cuadra, y no, y me dijo, nos vamos para Valledupar. ¿Cuántos años tenías? Yo me fui a Valledupar, tenía como unos 10. Wow. O sea, 10, un 11 peladito. Y ya Sí. podías estar en una banda departamental, imagínese Ahí eso. voy. Ya. Ahí voy. Claro, mi abuelito lo llevaron porque vieron el resultado que él tenía con la banda de Vianney en cuanto a la calidad y todo eso. Y dijeron, y en el César nunca había habido, Una banda departamental. no, nunca.
¿Y era de carácter sinfónico o era de carácter tropical, normal o ambos? Más que todo sinfónico, porque si ellos querían de pronto tener, ganar en Paipa, el Festival Nacional de Bandas, Sí. pues yo sé que la música de allá es una hermosura, los vallenatos y todo eso, pero también tocaba tener de lo otro, por supuesto. y obras clásicas también. Entonces llegamos allá y empezamos, claro, yo no podía estar porque yo era menor de edad. Pero entonces yo iba y tocaba con ellos y claro, cuando empezamos a tocar allá San Pedro del Espinal, cantidad de pasillos, bambucos que eran muy complicados de tocar, eso para ellos fue, pero mejor dicho, no se podía, al principio no se podía. Claro, no lo tenían tanto en su chip de músicos. Claro, y la otra es la lectura, porque allá pues todo el mundo es más que tocar como de oreja y la cosa, porque dice que eso es una parte grandiosa que ya voy para allá, que fue lo que más me sirvió. Pero entonces al principio del 6/8, el 3/4, no sé, y mi abuelito dijo, si vamos allá, él era así, él decía, si yo voy y organizo esta banda, yo no voy a que la conozcan, yo voy a ganar. Wow, tenía una mentalidad muy buena. No, ahorita era... Y empezamos con eso, con ese proceso. Yo no sé qué papel hicieron allá. Para poderte tener ahí. Sí. Todos los compañeros míos de allá de Valledupar, no, es que Julio, había muchos. Entonces empezamos con la trompeta, empecé a decir, esto se toca así, ta. Y obviamente, como el de allá para acá fue, que yo llegué allá, pero yo era un niño. Y mi abuelita era muy, de esas personas como muy cabreras, es que no, y aquí no me lo dejen con estos manes, claro, yo, man. Pero mi abuelito dijo, esto va a ser para Carlos lo mejor, y así fue. Porque claro, entonces después ya se hizo amigo del músico mayor de la banda, Pedrito Mesa, y bueno, cantidad de gente ahí, y ellos tienen una banda pequeña. Pero de pelayera. Sí, ya era pelayera, concepto era pelayera. Entonces, don Carlos, pues présteme al chino, me decían, présteme al chino para llevarlo. Y me abuelito, no, pues es que la mujer, no sé, ya lo convencieron y empecé a salir con ellos. Y ahí sí fue, hermano, lo mejor, porque entonces yo aprendí a tocar allá porros, fandangos, a empezar a improvisar y todo de oreja. Sí. Porque ya eso no tenía papeles, ¿verdad? Los papeles eran la banda, pero el resto afuera. Y eso fue lo mejor, hermano. Esa escuela de Vianney, junto con la de la costa de esta parte, y fue lo que estábamos en Valledupar, pero salíamos mucho al Magdalena, salíamos mucho a La Guajira. Sí. Y después empecé con orquestas de allá, y eso, hermano, esa escuela de allá, de aprender la música de allá y la improvisada, todo esto, fue la mejor escuela, yo creo que ni que me hubiera ido yo a Berkeley. En serio, eso fue una bendición de mi Dios y gracias a mis abuelos y eso fue lo mejor. Si todo el mundo tuviera esa oportunidad, yo soy un privilegiado de verdad en eso, porque esa escuela, porque en este país la riqueza musical es impresionante. Y eso que mirando dos esquinas, para los lados, para todo lado ahí, hermano. Mi tío Fernando Altira, que está en una gestión en la Universidad Nacional de eso, entonces él se va por todo el país. Y me dice, Carlitos, es impresionante en el Amazonas, en el Chocó, toda esta parte de eso es una cosa, pero hermano. Entonces él me cuenta mucho y bueno, yo tuve el privilegio de estar en dos, bueno, aprendiendo, ¿no? Porque después con la música pues recorrí todo el país y eso, pero no, eso fue lo mejor, hermano. Oiga, mira, Carlitos, chévere que estés diciendo eso porque eso es vital y lo hemos notado en muchos de los invitados que hemos traído acá, que ellos hablan, por ejemplo, Copetín y otros que han estado acá, ellos siempre han dicho lo mismo que tú, la banda ha sido vital para ellos, la banda es la que les ha dado la capacidad de lectura, la capacidad de estudiar, de estar ahí metidos en todo ese rollo, entonces sin duda alguna ese ha sido un punto muy importante para todos los que se han ido formando musicalmente, ¿cierto? Claro, mejor dicho, es para uno de músico lo mejor que uno le puede pasar, empezar en una banda municipal. Es por el entorno también, por el entorno, por la música que se ve en la banda es infinita, hermano, es mucho lo que se ve de música y lo que uno aprende. Y también lo que pasa es que en la banda de Vianney, cuando yo empecé, ya habían músicos que mi abuelo había formado, pero grandes músicos. Yo ahí veía a un amigo mío, Augusto Pinzón. Ese man
yo creo que la embocadura más linda que yo he visto es la de ese man. ¿Verdad? Y yo lo veía, yo era un niño. Ajá. Yo hace poco fui, yo le comentaba, yo decía, no, yo lo veía, para mí es como un tío más. ¿Verdad, Carlos? Habían grandes trompetistas, ¿no? Fernando Camelo Magassi, no, es que aquí me quedó Leonardo, y todos eran, yo los miraba claro, y yo decía, pero Augusto era porque una forma de tocar y el sonido, y no, y entonces claro, uno veía, porque yo con mi tío Fernando ya él estaba aquí en Bogotá, ya él estaba en otras cosas. Ya Todo estaba el la mundo parte piensa- sinfónica. Sí, claro, él llegó a prepararse en la parte sinfónica y yo realmente con mi tío Fernando, obviamente mi tío es como mi papá, mi tío Fernando para mí es mi papá, todo, cuando me fui para Valledupar, la primera bicicleta me la mandó él, la primera trompeta que yo tuve, una VAC, Stradivarius, me la mandó fue él, Una buena trompeta. excelente, y lo otro es que cuando yo estaba en Valledupar, pues el entorno era mucho vallenato. Sí, claro. Vallenato y si uno escuchaba salsa era el grupo Raíces Sí, Barranquilla. y el Joe Arroyo obviamente, Ujú. pero allá por ejemplo Nietzsche poco, pues en esa época, ¿no? Sí, Yo, sí. entonces claro, ellos tenían miedo que de pronto yo me fuera por el lado del vallenato, no por lo más porque me tenían como un camino ya listo para mí, entonces ellos, y mi tío Fernando era el que me enviaba por ejemplo en esa época cassette, Sí. él me mandaba cassette con música de Iraquere, con música clásica, con música de Wynton Marsalis, de jazzistas, para que yo escuchara eso y no me fuera como Para a poderte sí. impregnar de lo que, la línea de lo que ellos, o sea, la visión que ellos tenían. Exactamente, entonces mi tío en eso también como raro fue una cosa, lo mejor porque él siempre a distancia me mantuvo como por el camino, Oiga, antes de volver a Bogotá. bueno, miren qué bonita esta primera parte donde Carlito nos está contando todo lo que ha sido su trabajo, su inicio, que ha sido muy parecido a otros grandes músicos que han llegado a puestos, a lugares muy importantes a través de la música. Hacemos un pequeño corte y nos vamos con la segunda parte cuando Carlos llega a Bogotá y empieza ya todo este proceso maravilloso de hacerse conocer y convertirse sin duda alguna en uno de los grandes y mejores trompetas de este país. Bueno, imagínense donde yo conocí al gran maestro Carlos Acosta. Yo me acuerdo que estábamos tocando por allá en los años 90, Carlitos, en Sainamur, en Café y Libro, con un grupo de los paisas, Son y Son. Ahí tuviste un paso, digamos que corto, pero buenísimo. ¿Y sabes qué fue lo que más me impresionó? Eras un muchacho de igual manera, pero tenías una facilidad para improvisar. Y como era salsa, lo que todos nosotros allí tocábamos, tenías una gran capacidad para la improvisación y sobre todo que tu improvisación tendía a irse hacia el jazz. Entonces eso gustaba mucho. Yo cuando te vi dije, wow, este es tremendo músico el que tenemos aquí en este momento. Carlitos, ¿cómo fue esa llegada a Bogotá? Vienes de Valledupar, llegas a Bogotá, ¿cuántos años tenías? ¿Qué hiciste? ¿Empezaste a estudiar? Bueno, cuéntanos un poco de eso. Yo llego como a los 14 años, creo, a Bogotá. Y mi tío Germán Parra, trombonista, empezó a llevarme. Claro, pues yo llegué y dije, "Tica, aquí, ¿qué hago?" Pues mientras lo conocen a uno, me llevó mi tío al café de los músicos, al Windsor. Windsor. Al Windsor. Por ahí, allá en la 19. por ahí llegaste también. Sí, claro, yo llegué ahí y conocí, no, Pues toca ahí maestro todos los... Juancho Garrote, Medina, bueno, mi tío trabajaba ahí con todos ellos y yo empecé a trabajar con ellos. Íbamos Sí. a pueblos con unas orquestas, esas anécdotas, todo lo que uno veía. Íbamos mucho por los lados de Muso, Oh, sí. Otanche, por allá. Eso. Uy, Y hay en mucha esa época, historia. bueno, de ahí pasé a... Ah, no, había un grupo, pero una cosa espectacular.
Mamboré, Sí, que era en sí. Ramón Antigua. Ramón Antigua, claro que sí. De ahí se llevaron a Javier Vázquez para el grupo Nietzsche, de ahí conocí a Yanio, Ya no estaba ahí haciendo todo a coro. cargo de Beto Díaz. Y el bajista era Memo Urbano, Memo, sí. Beto Díaz, Beto Díaz. estaba Fernando, que tampoco nos acompaña ya, Fernando Villarreal, Villarreal, sí. el timbalero. Oh, esta memoria, no, ya estoy viejo ya también, ya se me olvida. Esa fue una de las grandes esa- bandas que hubo en Bogotá de salsa y Ramón Antigua era uno de los sitios icónicos. Claro, la cuestión era que la cuerda era en esa época Arnedo, ¿no el estaba ahí? maestro Julito Arnedo, Sí, sí, sí. Toñito Arnedo, Uy. mi tío Fernando en la trompeta Ujú. y Rafael Camacho, que tampoco Uy, ya está con sí, el nosotros. trombonero, el cartagenero. Cartagenero. Sí, gran claro. trombone. Entonces se dio la oportunidad de que en esa época Toño estaba metido en lo del jazz y fue cuando se empezó un concurso que se ve para Estados Unidos y cada vez que no estaba, que él no podía, empezaron a llevarme a mí. Y como los papeles del soprano Sí, se sí. leen directo, Sí, como está la en si bemol trompeta, igual. entonces ese repertorio, no, yo llegaba allá porque era un miedo porque ese combo era una No, cosa sí, espectacular claro. y Beto Díaz, que es un gran maestro, que lo quiero muchísimo. Beto y esa mirada, yo lo veía lejos, yo mismo miraba, yo eso para mí, yo, o a veces, bueno, ahí tenía a mi tío Fernando al lado, y ahí como que yo, bueno, después empezaron a reemplazar fue a mi tío, y ahí sí que ahora era yo solo, no, eso era hermano, pero era otra escuela, otra que me pasó a mí de eso. Después de eso entré al grupo Contraste, Sí, con bueno. Claudio Soto, Bueno. William Sánchez, con todo, y bueno, seguimos ahí, Después mi hermano, yo ya empecé como a rodar hasta que me llamaron del grupo Clase. Yo estaba tocando un día por allá con la gente de los de Clase, me vieron. Sí. Jorge Ramírez. ¿Cuántos años en ese momento ya, Carlos? Tenía como unos 17. Sí, tenía 17 años, ¿sabe por qué? ¿Por qué me acuerdo? Porque cuando entré al grupo Clase, ellos me pidieron el teléfono un día, cuando un día me llamaron. Carlos, Riverita, Sí, Víctor, sí. se fue para Guayacán, creo. Entonces, Sí, sí. entonces me llamaron a mí, Ramiro, que era el hermano, cogió la primera trompetilla haciendo la segunda. Y entré y me acuerdo que tenía 17 porque ellos tenían una gira para Nueva York y yo no pude ir por ser menor de edad. Ay, hermano. Y eso hicieron, mejor dicho, y mi mamá y mi papá son separados, entonces necesitan el permiso de mi papá. Del uno Y en del una otro. de esas, mi mamá le botó la cédula a mi papá, pero no, eso fue. No pude viajar. Bueno, fueron y después regresaron y seguí yo con ella. Empecé a grabar con ellos. Y ya después entró Milton Salcedo. Tremendo. Y con él hicimos muchos discos del grupo Clase. Después estando ya pues con el sello disquero de ellos, se vino cantidad aquí también con el maestro Nelson. Sí. Hicimos de los Joselitos. Esas fueron las primeras grabaciones que yo hice. En esas también ahí fue cuando ya se vino la grabación de Alquimia. Iván y sus Bambán. Iván y sus Bambán, la Big Band Show, Sí. Charlie Saab, todo eso lo grabamos en el estudio, un estudio pequeñito que había, que tenían En Cedritos. sí, por allá. Después lo pasaron ya para el grande, pero ahí en esa era una casa, Una casa, sí. Y fue donde se hizo todos esos éxitos y ya después en Alquimia, y pues ya me quedé en Alquimia. Después entré, ¿qué hice yo más? No, pero en ese, antes de todo eso, me quise entrar mi tío Fernando me dijo, métase al básico en la Universidad Nacional. Claro, sí. Pero en ese básico, a mí me echaron de allá, por los demás de chistoso, me echaron de allá. Y entonces de ahí, pero es que todo está, mi Dios tiene como el ajedrez exacto. Sí. Y salí de la Nacional, pero mi profesor ahí, de trompeta, es que yo nunca casi estudié con mi tío, obviamente sí cosas, pero así estudiar tiempo largo, así, estaba el maestro Lupercio Barbosa. Oh, qué gran músico. Qué sonido tan bonito tenía ese hombre. No, el sonido de él es único. Sí, me acuerdo de él. Cuando eso, entonces, claro, yo le conté, le dije, maestro, que es que me echaron porque tuve un problema aquí, ¿No quieres contar cómo le fue el problema, Carlos? Fue por dármela de chistoso. A mí me iba muy bien en las partes rítmicas. Yo recuerdo que había como no sé, una partitura, no sé cómo llamarle a eso, pero no era con notas. Pero era como llevar el ritmo con una mano y cantando
o con la mano hacer, por decir algo, ta, tara, pa, pa, titi, tu, titi, ah. Entonces de 5 para allá les costaba mucho. Claro. Y yo para eso sí la tenía, pues ya entendía cómo era la cosa y eso, y en esa parte me iba muy bien y eso. Pero había un profesor que como que no... Son más cuadrados. No nos vacilamos mucho con el man. Ah. Y en una de esas, pues me dijo, pues yo entré y estaba pues mascando chicle, me dijo que escupiera el chicle y saqué lo escupí y yo me lo eché. Pero yo ya estaba, no sé qué era lo que había pasado, no me llevó allá. Y cuando pasó eso, le comenté al maestro Lupercio, mi maestro me dijo, fresco. Ellos tenían en esa época una cuestión que se llamaba la Cooperativa de la Filarmónica. Oh, ya. Y eso era en la 19 con cuarta por allá arriba en el centro, de una escuela de música. Sí. Y todos los profesores, los grandes músicos de la Filarmónica eran los profesores de esa escuela. Oh, sí. Entonces seguí yo con el maestro allá. Eso salía yo a las 9 de la noche, cuando estaban el ejecutivo, y hasta Kennedy yo me iba con la trompeta. Sí. Con el maestro, pero ese fue mi maestro de trompeta, realmente. No, tremendo tener un maestro de semejante nivel y de claro, semejante talante. No. Y después allá seguí con las orquestas, pero claro, al maestro Percy no le gustaba que uno... Tocara tropical. No, él era como muy... Y yo ya lo hacía, pero yo no le decía. Yo ya estaba tocando y ya después él sí me dio cuenta y ya me encontraba en los toques. Y ahí empecé, bueno, pasé por después de entrar a Celedón. Pasé concurso a la banda distrital. Sí. Entré a la banda distrital y ahí empecé a tocar en los festivales de jazz. ¿Por qué te llamaba tanto la atención la parte del jazz? ¿Por lo que habías escuchado de niño, por lo que te habían enviado o porque eso te proyectaba o te ponía en otro nivel? No, esto fue por lo que le digo a mi tío Fernando, que me envió mucha música que yo no conocía de niño, de Sandoval, de Marsalis, de Coltrane. Cuando eso yo lo que hacía era de niño que me sirvió mucho fue, cuando era niño pues yo no subía mucho, no tenía mucha resistencia, nada. Entonces lo que yo hacía era como escribir los solos. Oh, ya. Y así sea tocar los tocaba octava. Otra cosa que yo hacía mucho era, yo escribía mucho los bajos de las salsas y de cosas de jazz, y los escribía y los tocaba en la trompeta porque me quedaba fácil tocarlos porque era bajo. Y todas esas cosas de transcribir solos y eso, pues como que ese lenguaje me quedó. Cuando llegué acá, pues empecé en la banda distrital, toda la parte clásica. ¿Cuánto duraste ahí? Como unos 3 años. Siempre fue un tiempo. Unos 3 años, y ahí fue cuando se disparó, empecé a grabar mucho en los diferentes estudios, y fue cuando grabé lo de Alquimia. Y empezó Alquimia a salir del país por mucho tiempo. Tremendos. Y eso era los inventos que yo me hacía para poderme para las giras, porque yo pasé como primer trompeta en la banda distrital. Claro, y tenías un sueldo y me imagino y una responsabilidad muy grande y tener que irte de giras y demás. No, y es que en esa época, claro, éramos pero muy pelados todos. Era Juan Carlos Rey. Sí. Excelente trompetista. Estaba el Cabezón, que ya tampoco nos acompaña. Sí. Didier. Sí. Ese era. Y empezamos ahí en la banda. Yo pasé como primer trompeta. Entonces, claro, Juan Carlos era un trompetista excelente, pero entonces cuando yo me iba, decía que me iba a hacer unos cursos por allá. Y me tomaba fotos, me tomé una foto por allá en Miami con Arturo Sandoval. Y este man está... Después me echaron al agua que era que yo estaba... Pero bueno, ya había pasado todo eso. Y Juan Carlos... Creo que pudiste estudiar alguna vez con el maestro Sandoval. No, yo estuve en la escuela allá en Miami, que nos invitaron, y yo estoy así, como estamos los dos. ¡Qué va! En un escritorio, y nos invitó al ensayo. Yo vamos a ensayar, y se sentó al piano primero y me dijo, hazme un favor, la trompeta está ahí, me la puedes sacar. Y yo abrí el pillo con ese cuidado, y tenía la trompeta así, sin estuchinadas. Ahí. Y fuimos al ensayo, y esa fue una experiencia muy linda, sí. Aquí también en el Jiménez de Quesada, en la 26, ahí también escuché por primera vez a maestro Winton Marsalis cuando vino. Uy, sí. Eso ha sido un eje. Después de ahí pasé el concurso para la banda sinfónica, allá la Nacional.
pasamos una trompetista, Juan Fernando Avendaños, una cosa. Tremenda, ¿no? Y pasamos los dos, y ahí ya bueno, conocí grandes compañeros, Jorge Gómez, Tocineta, ¿no? Grandes músicos, Marcos Parra, ahí también estuve como 4 años, hasta que... Pero ibas alternando con la música tropical. Sí, claro. Porque la música tropical siempre te había jalado. Siempre, no siempre, yo nunca la dejé, la verdad nunca la dejé. Por más que estuvieras estudiando clásico. Y se podía, exactamente, y se podía porque los horarios eran hasta mediodía de la banda. Entonces después de mediodía todo el mundo, que de mediodía para allá yo podía ir a grabar, podía ir a tocar, y los fines de semana no había mucho problema, entonces también tuve suerte de que no se cruzaron muchas cosas. Pero ellos sabían que tú estabas en ese ambiente musical tropical, y me imagino que te hacían ahí un poco de controversia, porque ¿qué haces tocando clásico y tropical? Claro, siempre nos falta como la cosita ahí, pero gracias a Dios que en la banda nacional llegó un maestro que ya no está tampoco con nosotros, que le aprendí, hermano, cantidad. Maestro Miguel Pinto, cubano, ese señor. Y él era cubano y montaba unas cosas, unas obras clásicas divinas que quedaron en mi memoria para siempre. Pero también montaba muchas obras de jazz. Me ponía a tocar solista música de Chuck Maglioni. Él le gustaba mucho. Entonces, como yo tenía esa parte y tocar mucha música cubana, son cubano, a tocar danzones, todo esto. Entonces, él le gustaba mucho que yo improvisara y eso. Entonces, yo con eso lo hacía y pues la gente no podía decir nada y decían, pero si le prohibimos a este man que haga eso y miren, no se puede hacer esto. El maestro me ayudó mucho en eso. Es que, hermano, conté con mucha suerte para que todo se nos diera. Maestro, yo quiero preguntarle una cosa. Ya a ese punto y a ese nivel en el cual usted se encontraba, me imagino que usted, ¿qué pensó su familia de usted? O sea, ya viéndolo ya en ese nivel, su abuelo, su mamá, sus tíos dirían, hicimos la tarea, o sea, realmente valió la pena haberlo llevado en todo este camino y acompañado. ¿Qué opinas acerca de eso? Yo siempre he pensado que ellos me vieron más para el lado clásico. Ah, ya, ok. Sí, porque claro, y estaba el ejemplo de mi tío Fernando. Que había dejado un punto bien mi tío interesante. Fernando se fue a estudiar a Francia, el concurso nacional de trompeta de música clásica se lo ganó él. No, es una cosa. Entonces, claro, dirán, pues el otro va ahí como detrás. Pero yo cogí por otro lado, pero mi tío Fernando fue el primero que me dijo, no, vale, a usted le gusta eso y fue bien. Yo creo que en todo caso, el músico tiene que conocer de todo, hermano. Sí, claro. De todo, porque es que uno es músico y uno no sabe en qué momento. Yo ahorita, hace unos años para acá, empecé a trabajar también hace muchos años con Gali Galeano y me encuentro ahí con una gran cantidad de Miguel, con Miguel Suárez, con gente que tiene también y conocí a Ricardo Torres. Muy buen músico. Entonces ellos me empezaron a mostrar música mexicana, pero no la música que uno escucha, que el rey y todo eso sí es divino y todo eso, pero el folclore que hay allá de guapangos y cosas instrumentales, que son unas obras clásicas muy difíciles de tocar y eso también. Después resulté grabando también música para Marvel, para de estas música popular. Sí. Estos grandes también, el que es el esposo de esta señora Jara. Sí, Jesse Uribe. También le grabé mucho. Y eso fue también por eso. Entonces yo aprendo de todo, hermano. A mí me dan papaya y lo del jazz, ¿por qué fue? Porque como que tiene ese lenguaje y empecé a tocarlo y a la gente, claro, y no es que tampoco había muchos trompetistas que tocaran eso. Entonces, que los festivales de jazz iba yo, después entré a la orquesta del maestro Eddie Martínez. Muy buena. Ahí sí era seria la cosa, porque una big band, una cantidad de Luis Díaz, Copetín, Batanga, y yo éramos los trompetas. Edilberto Liévano, Jairo Muñoz. No, eso era por donde usted lo viera, y el maestro. Y grabamos en bloque. Con el maestro Sumaque también. ¿Alguna vez eso te iba a preguntar, grabaste con Sumaque? Sí, claro. Uy. Era difícil, ¿no? Era complicadísimo. Una vez, yo recuerdo estábamos grabando en bloque, el maestro Carlos Piña, sí. Ramón Benítez y la trompeta yo. Y le damos, y ya estaba, que no sé qué cosa. Y dijimos, vamos.
Entonces, porque ¿qué vamos a hacer más? Y allá no, pero sí, y allá es la cosa fea. Pero hoy era así un poco difícil. Y después no, ya entré a Celedón y seguí grabando. Eso también me ayudó mucho la grabación. También estoy como profesor en la Fernando Sor y de todo, hermano. Uno en esto, usted sale a la esquina y se le abrió otra puerta por acá, se le abrió otra y así, y tocando pues con muchísima gente, grandes salseros, muchísimos. Sí, Programas sí. de jazz en la banda, en la sinfónica también. Una vez te vi en Compra la Orquesta. La segunda etapa de Compra la Orquesta. Esa se llamaba Torremillones. Ah, esa. Que era con el maestro César Escola. Uy, esa fue otra experiencia muy linda porque allá sí era, yo creo que los trabajos más difíciles era ese. Porque nosotros llegamos a las 5:30 de la mañana. Ya. El primer programa se grababa creo que era como a las 7 de la mañana y se grababan 2, creo, o 3 programas diarios. Diario, sí. Y allá era llegar y tome su papel y de una, se ensayaba un poquito y se iba el programa sin vida. Y escogían mucho para completar la trompeta. La trompeta. Y uno a las 6 de la mañana, 7 de la mañana tocando a esa hora, uno no. Pero muy lindo y maestro, que una pluma, el maestro Escola, toda esa música de cine y televisión. Sí. Ese señor hacía sonar eso espectacular y todo, estaban grandes músicos ahí también. Oye, excelente, maestro, gracias por lo que nos ha comentado. Nos vamos a un segundo corte y nos vas a comentar ya en esta tercera parte todo lo que ha sido la cantidad de artistas con los que has estado y que nos dejes conclusiones de lo que es ser músico, de lo que le dejes un buen consejo a esta nueva generación y hablemos un poquito acerca de eso. Cuídala que se te va. Ella es tu esposa y merece más. Respétala y ya verás cómo te amará. 3, 2, acción. Vengo muy arrepentido, de rodillas a pedir perdón. Te quiero y siempre te he querido, por eso vuelvo a ti, mi amor. Una mujer araña y yo te amo, te amo. Mire la lista de los artistas con los cuales ha estado el maestro: Gilberto Santa Rosa, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Cano Estremera, y me imagino que me va a quedar corto: Cheo Andújar, Rey Ruiz, Juancho Torres, wow, sabroso esa orquesta, Charly Sá, Wilfrido Vargas, Henry Fiol, Maelo Ruiz, Mariano Cívico, Yolanda Rayo, Pedro Brul, Gali Galeano. Con Gali has estado buen tiempo. Sí, mucho. Julio Nava, Juanes, Luisito Carrión, Jorge Celedón. Y también estuviste con Carlos Vives, siempre te llama Carlos Vives a cada una de tus... ¿Quién me faltó de esta lista y háblame de Carlos Vives? No, mi hermano, la verdad no me acuerdo. No me acuerdo, sí, yo sé que faltan. A lo largo después de que ya lo conocen a uno, pues trabaja uno con mucha gente, ¿no? Sí. Mucha gente, con Galeta en mucho tiempo. Después de eso, hermano, pues estuve en Gaira. Oh, sí. Trabajando ahí con Carlos y maestro Danico me llamó. Estando yo ahí, me pasó una cosa, hermano, que tenía que pasar. ¿Ah, sí? Me fui, yo trabajaba con Melvin Quiñones, que es el dueño de la marca ¿De instrumentos? O? sí, de trompeta. ¿Stoneby? No. ¿Es Stoneby, otra? ya yo no estaba con Stoneby, ellos son de España. Uh-huh. Ay, Dios mío. Bueno, estoy que me acuerdo. Sí, De la dale. trompeta, bueno, me fui para allá, a un encuentro como de trompetistas, y allá en Miami. Victory. Se llamaba Oh, ya. Victory. Entonces ahí estaban grandes trompetistas, músicos. Me fui para la casa de Melvin. Y yo tenía un concierto con Andrés, yo compré mi tiquete, ida y vuelvo que tenía que tocar acá. Ya estaba yo con Andrés Cepeda. Uh-huh. Una buena banda. muy No, sabrosa. Sergio Chaple, Carlitos, Sí, Taboada, mucha cantidad de músicos. Felipe, bueno, ahí hay una banda grande ahí. Y entonces me fui yo para allá. No sé qué pasó en la casa de Melvin, se me perdió el pasaporte. Ay, hermano. Y cuando me iba a volver, me fui a la Cancillería. Uh-huh. Dijeron es que yo tengo mi... Pero la cédula no, también iba ya metida. La vaina fue que no podía viajar y que yo me hallan así. Con la maleta y la trompeta. Claro, yo llamé a la oficina de Andrés, le dije, no ofrezco, resuelva ya ahí.
aquí miramos qué hacemos, me tocó quedarme, dije, tenía como 4 meses para quedarme. Y ahora yo que hago, empecé a trabajar con gente ahí en Miami, con el maestro Ponzá, con cantidad de gente ahí, con la trompeta ahí, pero dije, no, yo tengo que hacer algo aquí. Resulté siendo como el que cuadra las tractomulas Sí. en unos soles, un sol, hermano, así como el sol mayor todo el tiempo. Wow. O sea, con esos brazos quemados y trabajé en eso como 2 meses. Qué va. Después me fui para Los Ángeles, donde mi primo Yesid Parra, Sí, lo conozco, trabajé claro, con él gran alguna vez. trompetista también. Fui allá y él trabajaba, yo dije, pero yo no tengo que hacer algo aquí también. Empecé a trabajar con grupos de cumbia Ujú. los fines de semana, pero entre semana y resulté trabajando en una fábrica de frutos secos. Yo recogía la basura. Yo era el que recogía la basura, pero unas cosas, unas bolsas, todas esas semillas que caen, eso, no, me tocaba hacer de todo. Ujú. Barrer, trapear, limpiar los baños, manejar máquinas, de todo eso aprendí también. Cuando ya se me iba a pasar el tiempo, apareció el pasaporte de Melvin. Me dijo, Carlitos, aquí encontramos, pero dije, Melvin, hermano, gracias, me lo envió, compré un tiquete y me dio Vic, porque se me hubiera dañado todos los papeles. Todo, sí. Llegué otra vez aquí a trabajar con Andrés, volví a entrar a Gaira. Y seguí con Andrés, hermano, pero esa experiencia fue muy linda, trabajar en otra cosa que nunca yo había hecho. Esos Oiga, oficios, pero hermano, fue lo mejor. Bueno, yo creo que para ti fue algo muy fácil porque sin duda alguna, con todo ese talento y con toda esa gran calidad que tienes como músico, tienes una humildad impresionante. Tienes un don de gente es muy chévere. Entonces, porque mucha gente a veces piensa que aquel músico que ya ha llegado a esas escalas ya es una persona que es casi que difícil de llegarle. Pero contigo y todos los músicos de Bogotá y la gente sabe quién es Carlos y tú siempre has sido una persona muy humilde, muy bacana, Carlitos. Pues hermano, mi familia todos fueron así. Entonces el ejemplo también. Ya después cuando uno coge conciencia de las cosas, pues que uno dice, ve otros espejos que es todo lo contrario y uno dice, no, pero ¿para qué ser así? ¿Cierto? Sí, yo creo que hermano, el mejor pago que uno puede tener es el cariño de la gente. Sí. Eso es lo mejor, hermano, tener el cariño de la gente, que la gente lo recuerde por otras cosas que no sean tan musicales, sino por ejemplo por eso. ¿Se acuerdan luego cuando hacíamos los campeonatos de fútbol? Bueno, de eso quería hablar. Hermano, eso fue... Y terminamos todos, nos dábamos y al final todos con cerveza todo y abrazados y... hasta eso. Oiga, viene que hicimos unos torneos de fútbol. Yo trabajaba grabándole a un torneo de fútbol de Bogotá. Y claro, yo entendí un poco cómo era la modalidad y dije, voy a hacer un torneo de músicos. Y me hizo un primer torneo que te acuerdas que fue por allá por la 170. Ustedes fueron campeones, si no estoy mal, sí, con Macoré. Macoré. Qué bandota tan bacana la que tenían ustedes hablando futbolísticamente. Y eso me alegró mucho, Carlos, porque creo que eso unió mucho a los músicos. El hecho de jugar un rato, de vernos en otro ambiente que era muy diferente. Y a veces uno decía, oye, fulano cómo juega de bien, o este es súper tronco. Claro, no, y es que otra época, Henry Pava con Macoré fue una cosa, duré mucho tiempo allá también, unos 6 años, 7 años, creo que más. Y cuando usted hizo ese campeonato, dijimos, no, pues, y estaba Roberto Cuavo, sí, y todos más o menos ahí jugábamos. Wilfer, ese fue ¿cómo es? Muy embuchado. Un colado mío. Pero claro, yo sabía cómo jugaba Wilfer, antes ya habíamos jugado juntos y yo sé, ¿cómo me lo traigo para acá? Se pudo al fin la cosa, claro, como Wilfer se nos arregló mucho pero esa banda... ¿Y Richard? ¿No jugaba Richard ahí también? Richard no? También. Y no, es que tenía una bandona brava. Mano, no, eso hay un poco de gente. Después metimos también a Tocineta a tapar. Sí, bueno. Y fue un clarinetista que es de la Filarmónica y se le tiraba a lo que fuera y no le importaba. ¿No? Jorge Gómez también estaba, no muchos. Esa época yo la recuerdo, fue una época muy bonita de Edward, ¿no? Es que ustedes tenían equipo. Después ustedes armaron su propia banda, ya que ya no era orquesta pura, sino que mi combo. Y ustedes hicieron un equipo que no me acuerdo cómo se llama ahorita y ganaron 3, 4 veces ese torneo. La Bandola, creo que La Bandola, sí. Pero ya ellos hicieron un campeonato, ya ellos. Lo organizó, creo que eso lo organizó Wilfred y Edwin.
Sí. Y se hicieron, pues ya nosotros éramos, ya no era de Macorés, sino Sí, era como abierto nosotros. para que Cuando entró quisiera también estar. Aquaman, una zurda tenaz que tenía ese mano, eso era. Pero también ya entró mucha gente. Ya hasta que al final fue que allá precisamente en Suba ya se empezó a poner la cosa como fea. Sí. Y dijimos, no más esto porque, hermano, nosotros somos músicos. Sí, claro. Dios no lo quiera, ya formaron peleas a golpes y todo. Y dice uno, un codazo, un cabezazo en la boca, uno No, uno fatal. de músico, hermano, imagínense. Entonces dijimos, no. Y ahí quedó. Pero fue una época también muy linda porque eran seguidos, que eso duró cuando usted fue el que inició eso Yo y eso duró inicié. como 10 años. Sí, creería. sí. Hasta llegamos a la pandemia, y en la pandemia paramos. Porque ya estábamos en Camping 5 y ya, pues, fue muy difícil. Carlitos, ¿cómo es tu familia? ¿Tú tienes hijos, esposa? ¿Cómo está conformada tu familia? Yo tengo 5 hijos, 5 hijos. no, 6. Ajá. 6. Y son 4 niñas Ujú. y 2 varones. Músicos, artistas, Mi hijo, inclinados. mi hijo, el menor, está en la música, toca saxofón, va súper bien. Va súper bien. El otro hijo mío varón le gusta mucho la guitarra. Él está estudiando su carrera, Sí. pero le gusta mucho la guitarra y saca todo así, oreja y claro, tiene la vena y mi hija Emily, la menor, canta divino esa niña. Uy, qué bonito. Y ahí, del resto de las otras, ¿Y tú los sus otras apoyas? cosas, sí, claro, yo los apoyo. Si no lo hago, pienso que es peor. Como que uno le dice no haga esto y ahora sí lo va a hacer. No, entonces yo lo que yo puedo, claro, los apoyo, pero ya grandes, porque ya mi hija menor, el hijo menor mío tiene 17 años. El menor ya, la mayor tiene 32. Sí. Que también en eso Pero también te empecé conservas temprano. muy bien, es que tú empezaste También muy empecé temprano, temprano en eso. claro, hermano. No, pero es que hermano, imagínate usted cuando viste un indio viejo, no lo ve, o calvo. Ay, No, me hermano. conservó así, gracias a los genes de mi papá. Sí. Son de Gachetá, Cundinamarca, y esa gente criados en el campo. Y yo también, porque pues yo toda la parte de mi niñez fue en Vianí, la comida en los pueblos es Sí, inmejorable, o sea, hermano. la vida y la tranquilidad que todo eso genera. Carlitos, usted hoy en día, ¿usted sabe la dimensión de lo que es usted? ¿Usted sabe la dimensión de lo que usted ha hecho en la música? Usted ha grabado, yo estoy seguro que ha grabado más de 1000 canciones, tranquilamente, mal contadas seguramente. ¿Usted se imagina la dimensión de lo que ha construido musicalmente? Mi hermano, le soy sincero, no. Mire, yo llevo mi vida en la música como el día a día. Yo hay grabaciones que no me acuerdo. Gente que me dice, marica, ¿se acuerda de este tema que damos y me lo pone? Y yo, ay, sí, pero yo no me acordaba. Sí. O discos donde yo salgo, es que O es sea mucho, que- no me acuerdo, y de proyectos, pero yo grabo hoy, puedo tocar hoy con Andrés o con quien sea, donde Carlos, lo que sea, y ya paso como a la página del otro día. Claro, a momento que se va acumulando todo, pues yo me pongo a hacer que quisiera hacer eso, como decir, venga, ¿dónde está tal grabación en tal año que hice, en este año que hice, como para tener, nunca tuve esa precaución como de llevar como un registro de estas cosas, de las grabaciones que yo la verdad no me acuerdo. Y sé que se ha hecho una linda carrera, sé que falta, si Dios me lo permite y me da salud y licencia, hermano, pues Lo que vamos falta es tiempo. hasta donde Dios permita, pero hacerlo con amor como hasta ahora, hermano, porque esta es la vida de uno, la música, y no para, y gracias a Dios estamos en un país donde, hermano, yo puedo decir tranquilamente, y muchos de nosotros, que podemos vivir de la música. Sí. En otros países hay unos grandes músicos, pero no pueden vivir de la música, tienen que hacer otras cosas. Sí. Entonces no es muy bendecido por Dios por hacer esto, lo que nos gusta es vivir de eso y tener todos estos espacios, hermanos, todo, ¿no? Pues por eso es que te hemos invitado, porque realmente tenemos que decirle a la gente quién es Carlos Acosta, qué es lo que ha hecho a lo largo de esta historia tan bonita de la música, que ha sido una carrera maravillosa, y lo que te falta, Carlos, porque todavía hay mucho terreno y hay mucha gente que te admira, y me llama mucho la atención eso. O sea, a ti eso como que, bueno, pues chévere, pero no lo tenía como así en cuenta, como te estaba diciendo de esa primera persona que un día me dijo,
que te tenía una admiración, y además creo que tenía un autógrafo tuyo y todo lo demás. Y eso es muy bonito uno saberlo, pero de pronto uno no construye para eso, sino que uno simplemente, como tú dices, vive la vida musicalmente. Claro, sobre todo que en la música, hermano, pues todos los días hay algo distinto para hacer. Entonces tendrías que tener la memoria. A veces a mí me paso pena. La gente que me conoce ya sabe que yo no le niego el saludo a alguien, ni mucho menos. Sí, así. Pero hermano, a veces hay gente que Hola, yo no lo sé veo qué. y sé que lo he visto, pero no me acuerdo de dónde. Y a veces como que uno se las tira avispado y dice, no, sí, qué hermano y tal, pero a ver qué me dice A para ver si- acordarme. Para empezar a rebobinar. Mi hermano, es tanta la gente, pero sobre todo me da pena es porque la gente es con admiración hacia uno. Sí. Entonces me da pena que pronto piensen que es que ese man ya que se creerá o que, y no es por eso, es porque, hermano, ya son 51, no creo Sí. que es que la memoria ya todo, claro, todo ya empieza, pero no es por eso, pero sí he pasado mucha pena a veces por eso. Carlitos, a toda esa generación nueva de músicos maravillosos, talentosos que hay allí y que te tienen además como una gran referencia, ¿tú qué les puedes decir a ellos? ¿Qué buen consejo les puedes decir acerca de esta profesión? O de las personas que están empezando. Habrá muchos que estarán empezando y dirán, ¿será que yo lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Entonces, ¿qué podrías decirles a ellos? Yo siempre hablo, hermano, con la sinceridad, porque fue que hasta eso tuvimos nosotros, de haber estado en la música en una época muy buena. Sí. Y que una época que ya no es la misma de antes. Entonces uno tiene que ser realista. Claro. Que ya las oportunidades de esa época ya no son las mismas. En las orquestas sinfónicas, cantidad de trompetistas que yo tocando en la Nacional, en los parques, unas cosas, pero tienen que salir y buscar por otros lados porque Claro. todas esas oportunidades ya no están. Ya Sí. no está ni la banda nacional, ni la banda distrital, ya la filarmónica, la sinfónica nacional, bueno, pero ya no son tantas. Lo mismo en las orquestas, antes Sí. habían 1000 orquestas y 1000 orquestas Y trabajaban. mucho trabajo, sí. Eso no se paraba. Entonces, hermano, yo lo que digo es, la pasión que uno tiene por este oficio, por esta, yo no lo llamo, es una bendición, hermano. Dios escogió a cada uno de nosotros y dijo, usted va a ser músico, somos escogidos de Dios. Sin Y duda. eso ya Sin duda. es mucho. Claro. Entonces, si uno se mete en este cuento, hermano, no hay que pensar uno, a tal año tengo que ya haber hecho esto en la música. Yo pienso, eso es... Usted no sale de mañana con su mano que yo, ¡pum!, se dispara así sin darse Sin darse cuenta. Que es cuando dicen, oiga, pero ese man que es el que está aquí, mire ya, porque así es Dios y así es la música. Yo pienso que uno tiene que tocar es todos los días entregarse al instrumento, estudiar lo que más pueda, estudiar bien, llenarse. Bueno, antes nosotros que internet ni nada. Nada. Era el Arbanz Sí. y nota larga todo el tiempo, y lo conocí, pero ahora hay pues, cantidad de información, facilidad, hermano, sí. entonces darle que las oportunidades siempre van a estar, pero toca es preparado. O sea, eso no, como dicen, con el fusil listo, Sí. porque en cualquier momento se le dan a uno. Y hermano, agradecerle mucho a Dios por este trabajo, por la música, y tratar de dejar, es como dejar historia. La plata y eso va y viene. Va y viene, sí. Pero dejar, por ejemplo, estos espacios, hermano, que aprovecho para agradecerle de todo corazón, hermano, esta invitación y a todos los compañeros que he invitado, porque esto es lo que realmente queda. Uno el día de Para la mañana historia, ya no eso es lo que está, queremos y el dar día de para la mañana, no historia. sé, los nietos de uno mirarán a los mire, este era mi papá, y ahí está todo lo que yo no hice en la vida de tener el registro, aquí quedó una parte de lo que el man hizo, y eso es lo más bonito, y agradecerle a Dios por todo, hermano, por el solo hecho de despertarse uno, ya eso es mucho. Oiga, Historia de Músicos es ese programa que nos une y nos hace conocer a los artistas. Sin duda alguna hoy hemos conocido el corazón de Carlitos, hemos conocido su talento y su trayectoria y eso es maravilloso. Así que, Carlitos, para despedirse entonces, hermano, unas palabras ya para despedida para nuestros colegas, para toda la gente que ve este podcast a través de YouTube y a través de Spotify. Un saludo ya para todos ellos. Ya. Pues hermano, agradecido, contigo Banca, agradecido por esta invitación
Y qué bueno que esté este espacio para que la gente, las nuevas generaciones conozcan todo lo que hemos hecho en la música, los otros compañeros que han pasado por acá, y que no nos perdamos, porque esa es la otra también. Oiga, sí, nos ¿no? vemos o nos vemos en los entierros de los compañeros. Imagínense. Como lo del rojo, por ejemplo, fue tan duro La para semana todos. pasada estuve en el maestro el Cabezón Cabezón, García. imagínate. Hermano, ahí nos encontramos, tomamos fotos y eso. Yo sé que los espacios y los tiempos son más difíciles, pero hermano, toca vivir así. Desgraciadamente esto sigue así, pero hermano, no, para adelante, todas las generaciones para adelante. Muchas gracias por ver este espacio, muchas gracias por esa admiración al trabajo que yo he hecho, que créanme que ha sido con todo el amor del mundo. Sin duda. Y seguiré hasta donde mi Dios me lo permita, tratar de hacerlo lo mejor posible y ojalá que sea de inspiración para todas las nuevas generaciones. Un abrazo y gracias a todos. Gracias, Carlitos. Qué gusto, qué bueno haberte invitado. Lo estaba invitando desde hace rato, pero Casi. es muy complicado a veces por el trabajo que tiene y eso es bonito, ¿no? Está ocupado. Pero él me había dicho que desde hace tiempo, Juanca, cuando pueda y las cosas se nos den, estaré allá. Y bueno, ya se nos dieron las cosas. Así que bendiciones para todos. Gracias por escucharnos. Gracias por este gran invitado que hemos tenido en Historias de Músico. Nos vemos en otro capítulo. Bendiciones.